De la Calle es economista y experto en estos temas comerciales. Luis, muy buenos días. ¿Cuáles serían las consecuencias si es que se llegaran a aplicar estos aranceles a México? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Bueno, las consecuencias eran, por supuesto, muy graves. Por un lado, tendríamos en México un impacto económico serio, pero también en Estados Unidos. Los mercados ya lo están reflejando. Los futuros del Dow y el mercado de Nueva York tienen ya tasas negativas hoy en la mañana. El peso sufrió una devaluación importante en la noche. Esto tiene un impacto importante porque México es un mercado muy grande. De hecho, nos estamos convirtiendo en el mercado más grande del mundo para Estados Unidos. Y poner aranceles a todos los productos tendría un enorme impacto porque la mayor parte del comercio es para producción y por lo tanto esa producción se volvería inviable. También sería contraproducente para los fines que persigue el presidente Trump. Si hay una disputa comercial importante entre México y Estados Unidos, habrá menos colaboración en materia migratoria y además fomentaremos la migración, pero ahora de mexicanos a Estados Unidos, si la economía mexicana se para como consecuencia de esta acción. Entonces es muy importante y esa es quizá la principal razón por la que al final del día las medidas no se van a aplicar. No tanto porque amenacemos tomar represalias, sino porque en Estados Unidos le van a recordar al presidente que eso tiene un impacto muy importante en su propia economía. Luis, buenos días. En su propia economía y en sus bases electorales a las que les llama en cada una de sus acciones con miras al 2020. Bueno, esto tiene un efecto, un motivo electoral, obviamente. Su base electoral quizás se va a energizar con esta medida, pero yo creo que vamos a encontrar ahora, y ahí es donde tenemos que trabajar, un número muy importante de amigos, de personas sensatas en Estados Unidos, personas que entienden un sentido de justicia y que estarán dispuestas a hacer el argumento de que el presidente está abusando de una ley que se utiliza solamente de manera excepcional, fundamentalmente para casos de guerra, para poner medidas comerciales de esta naturaleza. México no puede ser presentado como un enemigo de Estados Unidos, ni tampoco como una amenaza a los Estados Unidos. Somos un país aliado, vecino, su principal socio comercial, y que trabajamos con ellos en muchos temas. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy en día, además de ir a Washington para hablar con el gobierno, es ir al resto de Estados Unidos para hablar con los americanos, para que ellos le pongan presión a su presidente y no tome esta medida, que es una medida que yo creo es negativa y a final de día contraproducente. Luis, ¿qué le va a pasar a la economía del mundo si Donald Trump insiste en abrir una guerra comercial en dos frentes? Porque está en guerra con China y ahora quiere entrar en guerra comercial en su propio vecindario. Va a sufrir la economía y va a sufrir la economía de Estados Unidos. De hecho, el principal argumento a favor de la aprobación del TEMEC en el Congreso de Estados Unidos es que México, Estados Unidos y Canadá son mucho más competitivos compitiendo conjuntamente con respecto a China. La competencia con China más importante es en el ámbito tecnológico. Y México, Estados Unidos y Canadá pueden competir conjuntamente para ser exitosos y que la economía de América del Norte sea la más importante del mundo. Entonces, es perfectamente contradictorio, por un lado, estar disputando con China en materia de comercio exterior y al mismo tiempo no profundizar la alianza. Por eso tenía sentido que el día de ayer el presidente de Estados Unidos hubiera mandado al subcongreso el documento, las documentaciones para la aprobación del TEMEC. Si es muy grave, sí, va a tener un impacto. Gracias, Luis, por estos comentarios respecto a este asunto que tiene que ver con México, Estados Unidos.